Lo que Mateo Rojas estaba a punto de revelar en aquel tribunal abarrotado no solo destruiría la carrera de un fiscal corrupto, sino que sacudiría los cimientos de un sistema que durante décadas había condenado a los pobres incluso antes de que el juicio empezara. Cuando se levantó para hacer su defensa final, en el caso de Elena Ramos, nadie imaginaba que las palabras de aquel joven abogado en prácticas, que meses antes había entrado esposado en esa misma sala, harían derrumbarse a un fiscal poderoso ante las cámaras, confesando crímenes que arruinarían decenas de vidas inocentes. El silencio pesado que se apoderó del Palacio de Justicia de Madrid aquella tarde de marzo estaba cargado de expectación. Todos sabían que algo monumental estaba a punto de ocurrir. Pero para entender cómo llegamos hasta aquel momento de verdad devastadora, necesitamos retroceder 9 meses en el tiempo, a una mañana fría de junio, cuando todo empezó de una forma que nadie podría prever. El aire dentro del Palacio de Justicia olía a miedo y desinfectante cuando Mateo Rojas entró esposado en el pasillo del tribunal. Para él, 22 años, demasiado delgado para su altura, con ojos hundidos de quien había dormido poco en los últimos meses, aquel olor era el mismo del Hospital Universitario La Paz, donde los médicos habían dicho que Sofía, su hermana de 13 años, necesitaba urgentemente un trasplante de riñón que costaría unos 40 $000, una fortuna imposible para quien vivía en un apartamento de 35 metros cuadrados en San Cristóbal de los Ángeles, en el sur de Madrid. Era el mismo olor del velatorio barato de su madre, Carmen Rojas, que había muerto de agotamiento apenas 6 meses antes. Después de años trabajando como limpiadora en 3 empleos diferentes, limpiando oficinas en el Paseo de la Castellana de madrugada, residencias en el Viso durante la tarde y el propio Palacio de Justicia las noches de los viernes, su corazón simplemente se rindió a los 51 años, cansado de cargar el peso del mundo en sus hombros encorvados. Cada paso de Mateo en el pasillo resonaba como un latido irregular, recordándole que si era condenado por el supuesto robo a la pequeña tienda de ultramarinos de don Emilio, en el barrio, Sofía se quedaría completamente sola. Ya no habría nadie para llevarla 3 veces por semana a la diálisis en el hospital, para sujetar su mano en las madrugadas cuando los dolores eran tan intensos que lloraba bajito para no despertar a su hermano, para prometerle que todo iría bien, incluso cuando ambos sabían que era mentira. El juez Armando Soler, de 63 años, cabello peinado hacia atrás, en traje que costaba más de 6 meses del alquiler de Mateo, lo recibió con una mirada de profundo y automático desprecio. Para Soler, Mateo era solo un estereotipo andante, joven, negro y pobre del barrio equivocado, ciertamente analfabeto funcional, condenado al crimen como tantos otros que desfilaban por su sala. Ni siquiera disimuló el desdén al preguntarle si Mateo sabía leer y escribir, arrancando risas ahogadas de la pequeña audiencia. La defensora pública del caso, Clara Mendoza, de 38 años, parecía exhausta y derrotada antes de empezar. Este era solo un proceso más en una pila infinita de casos perdidos, otro cliente pobre que probablemente sería condenado sin importar las pruebas, otra tarde desperdiciada en una batalla que el sistema ya había decidido de antemano. Hojeaba los papeles con desinterés mecánico, apenas mirando a Mateo, como si ya fuese una estadística y no una persona. Mateo sintió que el mundo se le venía encima al percibir que ni siquiera su defensora creía en él. Allí, encadenado como un animal, humillado públicamente por un juez que lo había juzgado antes de escuchar una palabra, tuvo un destello del niño de 11 años que cruzaba Madrid a pie, desde San Cristóbal de los Ángeles hasta la Biblioteca Regional Joaquín Leguina en el centro, porque no tenía dinero para el billete de autobús. Caminaba 3 horas para llegar a aquellas estanterías, donde calentaba sus manos heladas sujetando gruesos libros de derecho y filosofía, aprendiendo que el mundo intentaría toda la vida convencerle de que no podía, no conseguiría, no merecía, y que jamás debería creer en ello. Fue entonces cuando Mateo hizo algo que nadie esperaba. Con la voz temblorosa pero firme, pidió permiso para conducir su propia defensa. La sala estalló en burlas.
Hasta Clara puso los ojos en blanco, considerando aquello pura pérdida de tiempo. El fiscal Ricardo Rivas, de 45 años, conocido por su tasa de condena del 94% en casos de acusados pobres, sonrió con crueldad, anticipando una victoria aún más fácil. Pero cuando Mateo comenzó a citar el Art. Muse 184, 1 Le Crime y el Artur 24c, explicando con precisión su derecho constitucional a la autodefensa, la sonrisa de Rivas se congeló. Soler, genuinamente sorprendido por primera vez en años, decidió poner a prueba a aquel joven presuntuoso. Hizo preguntas técnicas sobre procedimientos procesales, reglas de presentación de pruebas, plazos recursivos. Mateo respondió una a una, demostrando un conocimiento que muchos abogados titulados no poseían, hasta explicar con detalle la aplicación del principio de presunción de inocencia y las reglas de exclusión de pruebas ilícitas según la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El juez, visiblemente afectado, tuvo que reconocer formalmente la competencia jurídica de aquel joven que había estudiado bajo la luz de las farolas, porque en casa la electricidad había sido cortada por falta de pago. Por primera vez en décadas en la magistratura, Soler sintió algo que no identificó de inmediato: vergüenza. El día del juicio, la pequeña sala del juzgado estaba abarrotada. Rivas abrió su acusación con arrogante confianza, presentando a la testigo principal, doña Pilar, de 74 años, quien juraba haber visto a Mateo robando la tienda de don Emilio a las 22:15 de un jueves de abril. Mateo no atacó a la anciana con agresividad. En cambio, con un respeto y una delicadeza que conmovieron hasta a los más escépticos, reveló informes médicos que demostraban que ella padecía miopía degenerativa grave, viendo menos del 30% de la visión normal, incluso con gafas, y que la policía la había presionado durante horas hasta que ella, confusa y asustada, señaló al joven del barrio que se parecía al ladrón. Entonces Mateo expuso su propio pasado, aquel que Rivas planeaba usar como arma definitiva contra él. A los 14 años, Mateo había sido sorprendido invadiendo una casa abandonada en La Moraleja. El fiscal presentaba esto como prueba de tendencia criminal, pero Mateo reveló la verdad devastadora que nunca había constado en los autos. No había irrumpido en aquella mansión decadente para robar joyas o electrónicos, sino para buscar medicamentos en el baño. Cualquier antibiótico caducado que pudiera salvar a Sofía de una neumonía que los médicos del centro de salud se negaban a tratar adecuadamente porque no había citas disponibles. Los cargos de aquella invasión habían sido retirados, pero la etiqueta de menor infractor había permanecido como cicatriz invisible, arma perfecta para ser utilizada contra él años después. Rivas, sintiendo cómo se le escapaba el control, presentó su supuesta prueba definitiva, una grabación en bajísima resolución de la cámara de seguridad de la tienda, analizada por un software de reconocimiento facial que indicaba un 72% de probabilidad de ser Mateo. La acusación trataba aquello como ciencia incuestionable, como si los números no pudieran mentir. Mateo desmontó la farsa metódicamente. Explicó al jurado en lenguaje accesible cómo los sistemas de reconocimiento facial presentan enormes márgenes de error en imágenes de baja calidad, especialmente cuando se aplican a personas negras, llegando a tasas de error de hasta el 35%, según estudios del MIT. Demostró que el ladrón de la grabación usaba botas de la talla 43, mientras Mateo calzaba la 39, una diferencia imposible de ignorar. Y entonces presentó el registro digital de la Biblioteca Regional Joaquín Leguina, sellado y firmado, comprobando que él estaba a 17 kilómetros de allí, estudiando para el acceso a la carrera de Derecho, exactamente en la hora del crimen. La pieza final de la defensa provino de una fuente inesperada: José Vargas, de 61 años, un veterano agente judicial que había conocido a Carmen Rojas durante los años en que ella limpiaba aquellos pasillos. Movido por la promesa que le había hecho a aquella humilde mujer una noche cualquiera, que cuidaría de sus hijos si algo le sucedía,
Vargas había investigado por su cuenta. Presentó grabaciones de cámaras de seguridad de otras tiendas de la zona, mostrando a un hombre más alto y visiblemente más corpulento, Darío Gómez, un conocido delincuente con 12 antecedentes policiales, robando 3 establecimientos esa misma noche. La policía ya tenía a Darío bajo custodia por otros crímenes, y él ya había confesado múltiples asaltos, pero olvidaron verificar si era el responsable del robo de la tienda de don Emilio. La revelación causó alboroto. Rivas intentó descalificar las pruebas, alegando irregularidades, pero Vargas había seguido cada protocolo a rajatabla. La incómoda verdad era que la policía y la fiscalía tenían prisa por cerrar el caso, y Mateo, joven y negro, era el culpable perfecto, conveniente, desechable. Mientras Mateo luchaba por su libertad en el tribunal, Sofía libraba sus propias batallas devastadoras en el Hospital Universitario La Paz. En medio del juicio, una llamada urgente informó que ella había entrado en una crisis grave, sus riñones fallando por completo, su presión desplomándose a niveles peligrosos. Mateo se quedó helado. La elección imposible le desgarraba el pecho. Correr al lecho de su hermana que podría estar viviendo sus últimos momentos, o permanecer para probar su inocencia y asegurarse de poder cuidarla si sobrevivía. Soler, que al inicio del juicio había ridiculizado a aquel joven como un criminal ignorante más, ahora lo observaba desmoronarse con una humanidad que hacía mucho había olvidado poseer. Vio en los ojos desesperados de Mateo la misma desesperación que había sentido décadas antes, cuando perdió a su propio hermano menor en circunstancias similares, sin dinero para tratamiento, sin acceso a la justicia de verdad. En una decisión que conmocionó a todos, el juez suspendió temporalmente el juicio, autorizando a Mateo a ir al hospital, declarando que la justicia podía esperar unas horas, pero la vida de una niña de 13 años, no. Mateo corrió las 23 manzanas que separaban los juzgados de Plaza de Castilla del Hospital Universitario La Paz, llegando jadeante, desesperado, a tiempo de sostener la mano de Sofía mientras los médicos estabilizaban su condición crítica. Ella abrió los ojos, demasiado débil para hablar, pero apretó los dedos de su hermano con una fuerza sorprendente, como si dijera que aún no era el momento de rendirse. Cuando la crisis pasó, temporalmente controlada, Mateo supo que aquello era solo un aplazamiento. Sin los 40 silos para el trasplante, el tiempo de Sofía se agotaba como arena en un reloj de arena roto. Volvió al tribunal con el rostro surcado por lágrimas secas y los ojos enrojecidos, pero con una determinación renovada. Su defensa final no fue solo sobre la inocencia jurídica. Fue un manifiesto apasionado contra un sistema que usaba la pobreza como prueba automática de culpa, que presumía criminales antes de escuchar historias, que ofrecía justicia solo para quien podía pagar abogados caros. Mateo habló de su madre, que había muerto trabajando, de su hermana, que necesitaba ayuda, de la dignidad que se negaba a vender incluso cuando la desesperación le susurraba que quizá debería hacerlo. Habló mirando no al juez, sino a las personas comunes en el público, al pueblo que entendía lo que significaba ser invisible hasta que era conveniente culparlos. Alguien en la platea grabó aquel discurso con su móvil. El vídeo, publicado esa misma noche, se viralizó a una velocidad asombrosa. En 48 horas, 8 millones de personas habían visto al joven que se defendía solo para salvar a su hermana enferma. Los comentarios rebosaban indignación y empatía. Una organización llamada Fundación Nuevos Caminos Madrid inició una campaña de recaudación online para costear el trasplante de Sofía. Lo que sucedió después pareció un milagro, pero fue pura bondad humana multiplicada. En 72 horas, 340.000 pequeños donantes, personas comunes que daban 2, 5, 10 TAES, que no tenían pero encontraron, sumaron no solo los 40,000 necesarios, sino 70.000, garantizando el trasplante, el postoperatorio completo y los medicamentos durante años. El dinero surgió no de un crimen desesperado, sino de la empatía de desconocidos tocados por la integridad de un joven que prefirió luchar dentro de la ley incluso cuando el sistema parecía conspirar contra él.
Sofía recibió el riñón donado por un joven de 23 años, víctima fatal de un accidente de moto, cuyos padres eligieron transformar la tragedia en esperanza. La cirugía, realizada por un equipo del Hospital Universitario La Paz, que se ofreció a operar gratuitamente, fue arriesgada y larga, 7 horas tensas. Mateo esperó en el pasillo, rezando a dioses en los que no estaba seguro de creer. Cuando el médico salió diciendo que todo había ido bien, se derrumbó, liberando meses de tensión acumulada. En las semanas siguientes, Sofía comenzó a recuperar el color de la piel, el brillo en sus ojos castaños, la sonrisa que Mateo no veía desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado cómo era. Volvió a hablar sobre estrellas y planetas, sobre querer estudiar física, sobre sueños que parecían imposibles, pero que ahora, milagrosamente, volvían a ser posibles. En cuanto al juicio, el veredicto fue unánime, inocente. Soler, con voz temblorosa de emoción real, declaró que jamás había visto a alguien defender la verdad con tal pasión mientras su propio mundo se desmoronaba a su alrededor. Reconoció públicamente su prejuicio inicial, su ceguera aristocrática, pidiendo disculpas no solo a Mateo, sino a todos los jóvenes pobres a los que había juzgado injustamente a lo largo de 37 años en la magistratura. En una conversación privada tras el juicio, Soler reveló algo que Mateo desconocía. Él había conocido a Carmen Rojas. Una noche de diciembre, años antes, trabajando hasta tarde en un caso difícil, el juez había comentado, más para sí mismo que para la mujer de la limpieza invisible que adecentaba su sala, que a veces sentía que la justicia se había convertido en mera burocracia, números, sentencias vacías. Carmen, aquella mujer sencilla, a la que la élite consideraba mobiliario, había dejado de limpiar y dicho algo que Soler jamás olvidaría, que la justicia no debería depender del dinero, que toda vida valía lo mismo, que sus hijos merecían las mismas oportunidades que los de él. Aquellas palabras de una limpiadora reencendieron en él, por un momento, la vocación original que le había llevado al derecho, pero con el tiempo, la rutina había apagado aquella llama, hasta que Mateo la reencendió. Soler entregó a Mateo una caja de cartón, encontrada entre las pertenencias que Carmen había dejado en el vestuario de los juzgados de Plaza de Castilla. Cuadernos viejos, algunos con las tapas rasgadas, llenos de la cuidada letra de su madre. Eran diarios donde ella escribía sueños, consejos, oraciones. Hablaba del deseo de ver a Mateo graduado en Derecho, a Sofía como científica, ambos probando que el origen no define el destino, y repetía como mantra en páginas amarillentas una frase que se convertiría en el lema de Mateo: la pobreza puede quitarlo todo, dignidad, oportunidad, salud, hasta esperanza, pero nunca la dignidad interior. Esa solo los propios hijos podrían entregar o destruir. Con la salud de Sofía estabilizada y una beca integral para estudiar Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, ofrecida después de que su caso ganara atención nacional, Mateo finalmente respiró. Pero aquel alivio duró poco. La lucha apenas estaba comenzando. Mateo empezó a hacer prácticas en el Centro de Asistencia Jurídica Social, una ONG fundada por exabogados de oficio idealistas, donde Clara Mendoza ahora trabajaba. Ella había admitido, avergonzada, que casi había desistido de Mateo antes de conocerlo de verdad, cansada de un sistema que parecía hecho para aplastar a los pobres. Pero verlo luchar había reencendido en ella la llama original que la había llevado al servicio de asistencia jurídica 15 años antes. Juntos, formaron una dupla improbable pero poderosa. Uno de los primeros casos que recibieron fue el de Elena Ramos, de 42 años, dependienta de farmacia en Vallecas, zona este de Madrid, acusada de desviar medicamentos controlados valorados en 10 INR. Exactamente como Mateo meses antes, Elena tenía un hijo gravemente enfermo. Leo, de 9 años, con leucemia agresiva que exigía un tratamiento de 2.500 mensuales. Ella trabajaba a doble turno, durmiendo 4 horas por noche para costear la quimioterapia. Las pruebas parecían devastadoras.
faltas en el stock que coincidían perfectamente con sus turnos, depósitos inexplicables de $500 en efectivo en su cuenta bancaria, grabaciones que supuestamente la mostraban accediendo al almacén fuera de horario. El fiscal responsable del caso, Ricardo Rivas, de vuelta a la actividad después de una suspensión leve de 3 meses por excesos procesales en el caso de Mateo. Estaba determinado, furioso, obsesionado con no volver a perder contra aquel chico pretencioso del barrio pobre. En la audiencia preliminar, el juez Carlos Montero, conocido por sentencias duras, denegó la fianza, manteniendo a Elena Ramos en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Madrid I, Alcalameco, sección femenina, a pesar de las súplicas desesperadas y la presencia de Leo, visible entre el público, esperando por otra sesión de quimioterapia que no recibiría si su madre no estuviera allí. Mateo sintió la derrota pesar en su pecho como una piedra. La escena de Leo, siendo llevado por una tía, mirando hacia atrás, buscando a la madre que no podía ir con él, destrozó algo en su interior. 2 días después, Mateo recibió un mensaje anónimo en el móvil, una foto de Leo solo en una sala de hospital, con la leyenda: «Sería terrible si algo le pasara mientras su madre está presa, ¿no? Deja el caso». El número era irrastreable, pero Mateo reconoció el estilo. Rivas. Entre una rabia incontrolable y un miedo genuino, Mateo casi se rindió. Pero entonces leyó los cuadernos de su madre de nuevo, especialmente la parte donde ella escribía: «Hijo, cuando tengas miedo, recuerda que no luchar también es una elección, y las elecciones definen quiénes somos». Mateo no podía abandonar a Elena. Investigó incansablemente, sin dormir, viviendo de café y determinación. Descubrió un patrón en los supuestos depósitos en efectivo, todos hechos en la misma sucursal del Banco Santander en el Paseo de la Castellana, a la misma hora, por el mismo cajero, Héctor Castro, un excondenado por fraude bancario que tenía un hermano trabajando en la fiscalía como asistente administrativo. Con Clara, Mateo localizó a Héctor en un bar barato en Leganés. No lo confrontó con amenazas o violencia, sino con algo más poderoso: la foto de Leo en el hospital. Le preguntó si Héctor tenía hijos. Los tenía. Una niña de 5 años. Mateo entonces le mostró lo que le ocurriría a esa niña si su padre era arrestado como cómplice de conspiración para fabricar pruebas. También le mostró lo que le pasaría a Leo si Elena era condenada. Puso un espejo moral frente a Héctor, forzándolo a elegir qué tipo de padre, qué tipo de hombre quería ser. Héctor se desmoronó. Admitió que había falsificado los registros bancarios por 3 ceros, bajo chantaje de Rivas, quien tenía pruebas de un crimen anterior que Héctor había cometido. Acordó testificar, entregando grabaciones de conversaciones y comprobantes de transferencias bancarias hechas por el propio fiscal. En el juicio, el tribunal estaba lleno de periodistas, activistas y curiosos. Lo que Mateo estaba a punto de revelar sacudiría los cimientos del sistema. Héctor Castro declaró bajo juramento y ante cámaras que los depósitos nunca existieron, que falsificó los registros digitalmente, que Rivas lo coaccionó y pagó por ello. Las grabaciones se reprodujeron en sala, cada palabra desvelando la corrupción sistemática de un fiscal que condenó a decenas, quizás cientos, de inocentes en 20 años de carrera. Rivas intentó desacreditar el testimonio, gritando que Héctor era un criminal confeso, que sus palabras no valían nada, pero entonces tropezó en sus propias palabras, dejando escapar en una explosión de rabia: «Yo solo aceleré procesos. Gente como ella siempre es culpable de todos modos. Los pobres siempre mienten». El silencio que siguió fue ensordecedor. Montero, lívido de indignación, ordenó la detención inmediata de Ricardo Rivas por obstrucción a la justicia, fabricación de pruebas, conspiración criminal y abuso de autoridad. Los agentes lo esposaron allí mismo, ante cámaras, ante el mundo. Rivas gritó fuera de control, diciendo que el sistema siempre sería de los ricos, que Mateo no era más que un muchacho pobre jugando a ser abogado, que eso no cambiaría nada.
Mateo, sin elevar la voz, sin ira, solo con profunda tristeza, respondió: «Exactamente por eso es necesaria esta lucha, no para destruir el sistema, sino para transformarlo en algo mínimamente justo». Elena fue declarada inocente. Salió libre para abrazar a Leo, quien meses después entraría en remisión completa. La escena de madre e hijo reencontrándose resonó en la memoria de Mateo como reparación indirecta por los días en que él y Sofía casi se perdieron para siempre. Mateo Rojas, ahora con 27 años, estaba en primera fila de la Facultad de Derecho de la UCM, ya no alumno, sino ponente invitado. Se graduó el primero de su promoción, trabajó 2 años en el Servicio de Abogados de Oficio y ahora dirigía su ONG, Justicia para Todos, que atendió más de 200 casos de injustamente acusados. Sofía, a sus 18 años, sana y radiante, acababa de ser aceptada en astrofísica de la misma UCM, con notas que la colocaban entre los mejores estudiantes del país. Sentada entre el público, sonreía a su hermano con inmenso orgullo. Ricardo Rivas cumplía una pena de 12 años por múltiples crímenes. La investigación descubrió que fabricó pruebas en al menos 87 casos. Decenas de condenas fueron revisadas, decenas de inocentes liberados. Rivas nunca pidió disculpas, pero en entrevista a la prensa, meses antes, admitió que su orgullo y prejuicio lo cegaron, transformándolo en el monstruo que había jurado combatir. Armando Soler se jubiló anticipadamente, dedicándose a dar charlas sobre justicia y prejuicios. Visitaba a Mateo regularmente, considerándolo el hijo que nunca tuvo. Clara Mendoza dirigía ahora una red nacional de servicios de abogados de oficio comunitarios. Elena Ramos había vuelto a trabajar y Leo estaba totalmente curado, un niño alegre de 14 años que hablaba de ser médico. José Vargas, el agente judicial que había mantenido la promesa hecha a Carmen, asistió a la ceremonia de graduación de Mateo, diciendo que la mujer que limpiaba pasillos le había enseñado más sobre justicia que todos los libros que él había leído. Esa tarde, después de la conferencia, Mateo y Elena visitaron el cementerio de la Almudena, donde descansaba Carmen Rojas. Mateo relató cada historia, compartió cada victoria, mostró cuántas vidas habían cambiado porque ella había plantado semillas de esperanza en suelo árido. Elena leyó en voz alta la última página de uno de los cuadernos. «Hijos míos, el mundo os dirá que sois demasiado pequeños, demasiado pobres, demasiado insignificantes. No lo creáis. Podéis cambiar el mundo, un acto de bondad cada vez, una persona cada vez. La pobreza puede quitaros todo, menos quienes elegís ser. Sed guerreros de la esperanza». Mateo lloró, pero no de desesperación. Lloró de paz. Entendió que su historia no terminaba con su propia absolución, ni con el encarcelamiento de Rivas. Era solo el comienzo de un viaje donde cada vida defendida sería una semilla de justicia en un terreno que muchos consideraban perdido. Esa noche, mirando por la ventana del espacioso apartamento en Chamartín que había conseguido comprar con su primer sueldo de abogado, Mateo vio las mismas estrellas que Elena tanto amaba. Sintió que en algún punto de ese cielo infinito, Carmen sonreía. Ya no era el joven quebrado y esposado que había entrado en el tribunal. Era un guerrero, un abogado, un símbolo viviente de que la esperanza no muere. Solo espera a alguien lo suficientemente terco, lo suficientemente valiente, lo suficientemente humano para despertarla. Y Mateo Rojas, hijo de una limpiadora invisible, hermano de una niña que casi perdió ante la desigualdad, había pasado su vida despertando esa esperanza, un caso imposible a la vez. Si te ha gustado esta historia, deja tu like y suscríbete al canal para más historias emocionantes. Comparte en los comentarios, ¿has vivido alguna situación similar?